Estimados amigos, nuevamente en Plataforma Democrática, el programa que desde un punto de vista plural nos permite explorar las distintas situaciones y de cursos sobre el cual camina la realidad nacional. Este programa se transmite por VHTV y además por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Estoy con Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaunde y Ángel Delgado compartiendo el análisis correspondiente. Evidentemente, la situación que tenemos que ver en la semana transcurrida tiene que ver con el proceso que se inicia post la dación de la confianza al gabinete Bellido por parte del Congreso de la República. Aparte de las posiciones al respecto, es más o menos obvio que se inicia un periodo un tanto distinto. Para el gobierno esto debería significar una suerte de tregua circunstancial, pero tregua al fin y al cabo, para poder reagrupar sus equipos, ajustar propósitos y sobre todo mejorar una performance que durante el primer mes ha sido simplemente desastrosa. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, pareciera ser de que estos elementos todavía no se han dado porque apenas producido el anuncio de un cambio ministerial, ha habido una suerte de vacío y de contradicción que yo quisiera analizar con ustedes en torno a la salida o no del ministro de Trabajo. Por sus antecedentes, por su performance, etcétera, etcétera, creo que este es un asunto importante que está marcando las relaciones al interior del propio gobierno y quizás mejor que otros visualiza las contradicciones que están presentes. Víctor Andrés, yo quería a ti preguntarte, ¿cómo ves tú el escenario que se está dibujando con posterioridad a la dación de confianza por parte del Congreso y si esto significa un periodo de estabilidad o por el contrario, las tormentas, los huracanes y las contradicciones, etcétera? En fin, ¿sigue la temperatura subiendo en el escenario social o no, Víctor Andrés? Bueno, yo creo que la confianza que le ha dado el Parlamento al gabinete de Bellido es relativa, ¿no? La confianza a darle por el Parlamento no significa que automáticamente sean todos muy buenos y sea un gabinete estupendo y que empiecen a trabajar al día siguiente. Hay que recordar que este famoso voto de investidura no es tal. La investidura la tiene un primer ministro y un ministro cuando jura el cargo y cuando le ponen el fajín ministerial. A partir de ahí ya es ministro. Tan es así que a las 24 horas de haber juramentado, el ministro de Trabajo legalizó un sindicato afín a Pedro Castillo, ¿no? Y que no había podido ser legalizado durante muchísimos años antes, ¿no? Él lo hizo en 24 horas. O sea, los ministros ya están ejerciendo el cargo y el voto de investidura no es de investidura, es un respaldo, digamos, del Congreso que se le ha dado de buena fe, creo yo, pero a mi modo de ver, sin exigir nada, sin pedir ajustes previos antes del debate, y eso es lo que está pasando ahora, que se le ha dado el voto de confianza y el gabinete se ha creído que ya tienen cancha abierta, cheque en blanco para hacer lo que quieren y no están haciendo nada, porque eso es lo que quieren, no hacer nada. No tienen capacidad para actuar, no tienen capacidad para gestionar, no conocen el Estado por dentro. Y además tienen 7 prontuariados dentro de su gabinete que no ayudan en nada y que perjudican al resto del gabinete. Si hay 1 o 2 ministros rescatables en este gabinete, no más, van a ser enlodados también por el resto que son totalmente incapaces. Hay que recordar lo que decía Béjar, que con todos los defectos que puede haber tenido, era un hombre que hablaba con sinceridad y decía las cosas como son. O sea, Béjar, ¿qué dijo cuando se fue? Dijo que el gabinete se había formado a última hora, que él no conocía a nadie, y que se había formado en base a amistades o favores o prebendas. A uno se le dio el ministerio porque prestó un automóvil, a otro se le dio un ministerio porque prestó o alquiló la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso
demuestra lo que ya todo el mundo sabía, es decir, que este es un gabinete de improvisados y que hay una repartija y hay un asalto al poder, pero por lo menos cuando se asaltaba el poder en épocas pasadas, tenían conocimiento un poco de lo que querían hacer. Ahora asaltan el poder sin saber qué hacer con el poder. Y eso me parece fatal. Entonces, yo creo que aquí estamos en una situación muy complicada, con un ministro de Trabajo que no renuncia, pero que sí pone su cargo de su posición y que le pide la renuncia al primer ministro, pero él dice que sí, pero el presidente no le dice que renuncie, que se vaya. O sea, estamos ya 48, 72 horas con un ministro que no sabemos si se queda o se va, porque para unos ya se fue y para otros recién están evaluando su salida. Pero sin embargo, él ya pidió entregar su cargo de confianza, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Es un desgobierno total. O sea, yo creo que peor que un gobierno malo es la falta de gobierno. Y eso es en lo que está el Perú. No hay gobierno. Me hace recordar un poco a Kabul, a Afganistán, donde en 30 días de caída del gobierno aún no hay un nuevo gobierno. No se sabe en Kabul quién gobierna. Acá en el Perú tampoco se sabe quién gobierna. Cerrón, es Castillo, es Ciro Gálvez. A propósito de Ciro Gálvez, un notario que tiene el título de dar fe de los actos jurídicos en nombre del Estado, no puede ser pues un charlatán, no puede ser pues un improvisado, un hombre de inculturas, no de culturas, sino de inculturas. O sea, con todo lo que estamos viendo, yo creo que la situación del Perú se complica cada día más. Bien, creo que ese es un cuadro patético de lo que viene sucediendo sin duda en el Perú. El desgobierno, como nota característica, incluso más allá, e independientemente de los afanes de proyecto político totalitario, comunista, como se ha señalado, creo que hay una marcada ineficiencia que es la nota dominante. Esto es gracioso porque incluso hay que recordar que en los gobiernos autoritarios, sean fascistas o comunistas, había gente técnicamente capaz, había gente con suficiencias y expertise, y eso entonces es algo que aquí no lo notamos. Aquí lo dominante es la incapacidad, pero realmente grosera. Y podríamos comparar, una comparación con Kabul, pero también podríamos comparar con esos gobiernos de los países de nuestra América post-independientes que han sido narrados por la novelística latinoamericana, Miguel Ángel Asturias, estas dictaduras centroamericanas, países bananeros, repúblicas subtropicales, que obviamente el manejo de la cosa pública era un botín, donde los compadrazgos y la arbitrariedad más absoluta, supina, era la nota manifiesta. La realidad parece que estuviéramos volviendo a un tema del pasado, cuando pensábamos que de alguna manera, tenuemente, se había, digamos, profesionalizado en parte, por lo menos las altas estructuras, el alto funcionariado del Estado peruano. Había cierto grado de tradición, de continuidad, de proyectos que más o menos se trabajan con una perspectiva de Estado y más allá de cualquier gobierno específico. Estas personas nos traen de vuelta a un pasado realmente de vergüenza, ¿no? Creo que esa es una nota característica, pero yo quería con Juan indagar lo siguiente. Esta contradicción, parece que el gobierno intentó remodelar, ajustar su propio equipo de trabajo para hacerlo un poco más coherente con la línea política que quiere poner. O sea, mire, el querer mejorar las cosas del punto de vista técnico no significa que no haya un propósito político torvo detrás. Eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Lo que pasa es simplemente que ser coherentes. Si yo quiero actuar, pues malamente, tengo que tener por lo menos un equipo que me permita llegar a ese resultado, y eso es lo que evidentemente el gobierno de Castillo no tiene. Creo que es dentro de ese contexto y además dentro de las contradicciones que la caída de Castillo, perdón, que la caída aparente, porque ahora está en suspenso, del ministro Maraví de Trabajo, un hombre vinculado sin duda a Castillo,
que su primera tarea fue reconocer el sindicato que proponía este señor Castillo de la época que él dirigió la huelga del Magisterio Nacional, y que pensábamos todos que ya era un hecho concluido. Están pasando los días y esto no se materializa, inclusive dejando en muy mal pie al señor Bellido, independientemente del infighting que ha tenido con una parlamentaria que, bueno, ha hecho una denuncia correspondiente. ¿Cómo ubicas tú el problema en torno a esta crisis que, repito, ha aparecido ahora en segundo lado frente a otros problemas, pero a mí me parece fundamental porque tiene que ver con la conducción del gabinete, ¿no? Bellido puede mandar o es Castillo el que ahora le quita el piso a Castillo para defender a Maraví. Eso más o menos quisiera que tú nos pudieras hacer una descripción o análisis de esa problemática. Gracias, Ángel. Un saludo para ti y para Víctor Andrés. Mira, yo creo que en estos momentos el gabinete Bellido puede estar manipulando a la opinión pública, pero con el entusiasta apoyo, colaboración de un periodismo ignorante en la esencia de lo que es la Constitución y la política, ¿no? Y me explico. Cuando el señor Iber Maraví, la noche del domingo, dice que pone su cargo a disposición, el periodismo generalizado dijo, ha renunciado, se va. ¿Quién ha dicho que poner su cargo a disposición es una renuncia? ¿No? Nadie, que yo sepa. Aún más, cualquier funcionario de confianza, y en especial los ministros, tienen desde el día que juramentan su cargo a disposición del presidente, pues dependen, según la propia Constitución, de la propuesta y acuerdo del Premier y del presidente de la República. Un ministro no se coloca porque quiere. Sale de manera instantánea en cualquier momento a pedido del presidente de la República. Basta con que el Premier le indique que te vas para que se vaya porque esa propuesta y acuerdo. Si no está de acuerdo el Premier, se va. Pero sin embargo el periodismo dijo con entusiasmo, se va, ¿no? Sobre la base de una carta que solamente decía pongo mi cargo a disposición. Es decir, dejo en manos del presidente mi continuidad, que es lo que hace cualquier ministro. A continuación, el Premier Bellido ratifica eso y dice, el señor por si acaso no ha renunciado. Y lo dice como consecuencia de las noticias que decían que había renunciado. Al día siguiente, el presidente de la República dice en el Brain, quieren sacar a mis ministros, sobre la base de una campaña mediática para colocar a sus aliados, ¿no? A la gente que ellos quieren, lo cual es un respaldo explícito a Iber Maraví. Y por otro lado nos enteramos que Iber Maraví ha pertenecido a una célula terrorista, desde el momento que aparece en unos partes policiales y no ha negado su amistad con Edith Lagos. Entonces, hay un senderista, al menos según lo que dicen los partes policiales, en el gabinete. Y el presidente lo respalda, Guido Bellido también, y los días pasan y continúan ese señor en el gabinete. Y si a eso le agregamos para nuestro análisis el hecho que su primera acción como ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo haya sido darle forma legal a un sindicato sin mayor trascendencia, espurio, pero ligado al Movadef, o sea, al Sendero Luminoso, su primera acción fue darle carácter legal a ese sindicato, pues simplemente vemos una persona que por lo menos es amigo de Sendero Luminoso, ahora denominado Movadef. Y ante eso, el presidente de la República no dice nada, el señor Bellido tampoco, los periodistas tampoco, ¿no? Pues se limitan a preguntarle cuestiones absolutamente superficiales, ninguno lo cuadra y le dice, ¿y usted por qué no le pide la renuncia si es su potestad, ¿no? Bellido el día de ayer, por si acaso, dijo, estamos evaluando que se calmen las cosas y estamos evaluando la permanencia, es decir, van a pasar semanas y días y el señor podría continuar en el cargo y los periodistas no le dicen absolutamente nada. Y los congresistas se han convertido en opinólogos. Tenemos congresistas que se han convertido en comentaristas de la realidad, ignorando el poder que tienen. Salen en Twitter y dicen renuncie. No, eso lo podemos decir Vitocho, Müller, yo. Renuncie, nosotros podemos comentar porque no somos parlamentarios en ejercicio. Pero estos señores se olvidan de que existe la posibilidad de una censura, una interpelación, todo lo que pueden citarlo a la Comisión de Fiscalización, hacerle una acusación constitucional. Tienen una serie de instrumentos y no los utilizan. Inclusive un tuitero, un congresista tuitero, ¿no? Vinculado a las Fuerzas Armadas, decía, no pasarán,
¿no? Como si esto fuera un partido de fútbol, no pasarán. Entonces, estamos pues en una situación en la cual el Congreso se ha convertido en 130 opinólogos. Tenemos unos ministros que hacen lo que se le da la gana. Y obviamente estos señores se consolidan, lamentablemente, al frente del gobierno de una manera atrevida y audaz, ¿no? Y no pasa nada. Y encima viene una situación que es lamentable, pero que desde mi punto de vista depende mucho del contexto en el cual se dio, que es el asunto de la congresista Chirinos sobre lo que le dijo Bellido. Bellido dice A, ella dice B, y yo me pregunto una cosa, ¿por qué no denunció la congresista Chirinos eso durante el debate parlamentario de investidura o de confianza? Si había o no sucedido ya en ese momento, ¿por qué no lo denunció públicamente allí? Hubiera servido para definir la confianza al señor Bellido. ¿Por qué no lo dijo allí? ¿O sucedió después? ¿O sucedió antes? Si sucedió antes, tenía que haberlo denunciado allí, no días después. Tengo entendido que fue antes de la presentación o durante la presentación. Por lo tanto, ella, como sucedió en el Congreso anterior con Paloma Noceda, podría haber utilizado el Pleno para hacer la denuncia respectiva sobre este señor. Pero claudican de hacer política y se dedican simplemente a hacer comentarios y hacer discusiones estériles en los medios de comunicación. Y obviamente este es el escenario favorito para este gobierno. Por eso yo digo, el señor Castillo jamás va a disolver este Congreso, no lo va a hacer, así le tumben 10 gabinetes. Va a encontrar algo de no disolverlo. ¿Por qué? Porque si lo disuelve, va a tener que convocar elecciones del Parlamento, y si convoca elecciones del Parlamento pueden regresar los que él odia, pueden regresar los políticos con experiencia, cambia la estructura de este Parlamento, y le empezarían a hacer a él la vida imposible. O sea, los que dicen va a disolver el Congreso, no lo disolvería, pero le conviene este Congreso de novatos. Él está feliz con este Congreso de novatos. Él está contentísimo con este Congreso de novatos. Jamás lo va a disolver. Y eso permite que ellos se vayan consolidando sobre la base de los hechos consumados. Día tras día, ellos van colocando los puntos que quieren, y te podría mencionar 10, solo que ya el tiempo se agota, o 15, de hechos consumados que se dan día tras día, ante los cuales el Congreso no hace nada, absolutamente nada. Ya el tema de la permanencia de Iber Maraví ha quedado en segundo plano, ¿no? Ya se está discutiendo de la confianza en la Comisión de Constitución, que lamentablemente lo lleva el fujimorismo, cuando el fujimorismo ha demostrado en el Congreso anterior, en el Congreso disuelto del 2016-2019, que es un pésimo gestor de la Comisión de Constitución, un pésimo gestor. El fujimorismo no debería estar al frente de la Comisión de Constitución por la forma como lo manejó entre el año 2016 y 2019, pero bueno, pues están de nuevo allí, y en todo caso, el señor Bellido sigue burlándose del Parlamento, al igual que el señor Castillo. Ahora los ha desafiado a debatir en el Brain, y algunos entusiastas han dicho yo voy, ¿no? Hasta Hernando de Soto ha dicho yo voy, ignorando que simplemente ese es otro elemento distractivo, pues jamás debatirá con ellos, pues jamás. Es una figura retórica para desviar la atención, en la cual han caído redonditos los que quieren debatir. Entonces estamos viendo pues esta tragedia política que permite que Sendero Luminoso, que sí sabe hacer política, lamentablemente, no encuentra al frente políticos con experiencia que le permitan detener su camino avasallador de las estructuras del Estado. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente es muy interesante lo que ha señalado. Hay una suerte de primeras movidas, o sea, el tablero recién está instalado, pero los actores se mueven como sonámbulos. No hay una actuación clara, y eso que el gobierno está dando ventajas en el sentido de una estructuración caótica de su equipo de gobierno, ¿no? Yo creo que eso es claro en distintos sectores. Ya empiezan a saltar como pus distintos aspectos que se vienen dando en el aparato de gobierno. Yo espero que las comisiones parlamentarias indaguen en sus respectivos sectores, que como correlato tienen el Poder Ejecutivo, a fin de poder convertir en denuncias concretas estas cuestiones que ya se están escuchando o se están percibiendo de manejos anómalos, o simplemente de una impericia absoluta que va a llevar a que muchos servicios públicos y el funcionamiento orgánico de la estructura estatal se haga trizas muy rápidamente. Bien, yo creo que
esta semana vamos a ver nuevamente a Castillo, perdón, al señor Bellido en el Parlamento, pero esta vez para fundamentar el presupuesto de la República. Quería preguntarte qué connotación tiene esto. Este es un momento de afirmación de liderazgo de un gabinete que ha salido golpeado, chamusqueado de esta primera presentación ante el Congreso para solicitar la confianza y que si bien la ha conseguido, no ha hecho mérito suficiente para poder demostrar políticas, o es el momento presupuestal quizás la herramienta, la instancia, las circunstancias que le va a permitir revertir el asunto. En base a la experiencia tuya como parlamentario, ¿qué crees que va a hacer el señor Castillo con un presupuesto que, por cierto, no es propio de él, sino lo hereda, en este caso, de los gobiernos anteriores, particularmente del gobierno del señor Sagasti? ¿Cuál es tu posición, tu visión al respecto que va a suceder a partir de la presentación de Bellido en el Congreso para fundamentar el proyecto de presupuesto anual de la República? Víctor Andrés. Mira, yo creo que tiene mucha razón lo que ha dicho Juan. Yo creo que yo añadiría algo más para terminar con la exposición anterior, ¿no? Yo creo que hay que añadir lo siguiente. Hay una tremenda división dentro de los lápices. Hay muchas tendencias. La izquierda siempre ha estado muy fraccionada y dividida y enfrentada. No es lo mismo, pues, los leninistas que los stalinistas, que los maoístas, que los... Y los gramscianos. Así es. Siempre ha habido muchas tendencias, unos que creen en la violencia total y otros que creen en una violencia más moderada, otros que al final empiezan a pensar que la violencia no es a veces necesaria, ¿no? Etcétera. O sea, yo creo que en el sector de la izquierda han habido muchos profetas y por lo tanto hay muchas tendencias y enfrentamientos y eso está pasando de alguna manera en los lápices, ¿no? Y entonces el asunto es quién va a prevalecer. Y esta lucha interna, a veces infraterna, está llevando a una paralización del gobierno porque nadie sabe finalmente quién gobierna, si vas tú a saludar a Cedrón o si vas tú a saludar a Castillo, ¿no? O a Bellido, ¿no? Un embajador acreditado en Lima no sabría a quién saludar primero. Entonces yo creo que eso también contribuye un poco a lo que ha dicho Juan. Ahora bien, creo que en el tema del presupuesto, yo creo que el gabinete no ha salido chamuscado, sino más bien ha salido de alguna manera fortalecido del debate anterior, del debate de la cuestión de confianza, y el Congreso evidentemente es un Congreso que todavía no se encuentra a sí mismo y por lo tanto no está actuando. Hay 30 días ya del Congreso y hay comisiones que aún no se han instalado. O sea, la falta de experiencia se nota mucho en estos momentos. Ahora bien, en el caso del presupuesto, si bien es cierto el presupuesto ha sido preparado por el gobierno saliente, es verdad que el gobierno saliente estaba hermanado a este gobierno. Yo estoy seguro que si Merino hubiese sido presidente, Castillo no gana. No es que piense que Merino hubiese puesto votos a favor de Keiko en absoluto, sino que creo que las elecciones hubiesen sido mucho más limpias y transparentes y con un gobierno más neutral. Y los 40.000 votos de diferencia de un ganador a un perdedor lo hacen o lo inclinan la no neutralidad o la neutralidad del presidente o del gobierno saliente, que finalmente es la que siempre orienta y pone la logística en el caso de las elecciones. Así que yo creo que el presupuesto se ha hecho consultando con los actuales lápices, no se sabe con quién, porque en ese momento no se sabía quién podía ser ministro, pero de hecho había una consulta con ellos. Ahora, estamos hoy día ante un ministro de Economía, Pedro Franque, que está volviéndose, digamos, conservador, por decirlo de alguna manera, porque todo lo que decía en sus artículos que escribía y en sus intervenciones, hoy día está haciendo justamente lo contrario. En buena hora. Pedro Franque va a acabar siendo la garantía de la estabilidad económica del país.
dentro de lo que se puede manejar, por supuesto que sí, porque la estabilidad económica la da también la estabilidad política y esta no existe en este momento, ¿no? Pero estoy viendo que Pedro Franque está haciendo esfuerzos tremendos para no perder la caja fiscal, no lograr que se desbarate lo que se ha hecho, ¿no? Los 20 o 30 años de manejo responsable de la caja fiscal del Tesoro Público, él está procurando de alguna manera conservando, ¿no? Pero evidentemente tentaciones hay. Entonces yo no sé hasta qué punto pueda él ser un muro de contención de todas las demandas que deben ser muchísimas internas que debe tener para soltar plata, porque lo que quiere un sector del lápiz es regalar dinero para tener aceptación popular. Aceptación que en este momento no la tiene en gran mayoría. A pesar de haber ganado con 50%, no tiene el 50% de la ciudadanía, tendrá pues 35, 38, como dicen las encuestas. Ha bajado, no ha subido, sino ha bajado. Generalmente los presidentes ganan y aumentan su popularidad. Este es un hombre que ha ganado y que ha disminuido su popularidad en 30 días. Otros la aumentaban. Entonces yo no creo, yo creo que la idea de un sector del lápiz es gastar dinero, regalar dinero, meterle dinero al bolsillo de la gente, para tener cierta aceptación popular. Y eso cuesta también dinero, por supuesto, y cuesta de alguna manera la estabilidad económica. Por lo tanto, yo creo que el presupuesto van a tratar de influir en él, modificarlo y colocar algunas medidas más populistas. Y eso lo va a desbalancear. Espero que no suceda, pero estoy seguro que hay esa intención. ¿Quién ganará? ¿O Franque o los otros? ¿O los que quieren regalar dinero? Bueno, no lo sé, eso lo sabemos más adelante. Lo cierto es que gracias a la Constitución del 79, que esta Constitución lo repite, el presupuesto, si no se aprueba como el gobierno quiere, se aprueba automáticamente el 15 de diciembre. O sea, si el Congreso, si no hay conversaciones y negociaciones entre el Congreso, la Comisión de Presupuesto y el gobierno en los meses que quedan del año para ajustar el presupuesto, bueno, si el gobierno quiere al final, no acepta ninguna sugerencia, no acepta ninguna modificación y se aprueba como está. Y claro, el asunto es, ¿se aprueba como está? ¿Con el visto bueno o no de Franque? Porque estamos hablando de que Franque es un muro de contención, pero no sabemos hasta cuánto tiempo podrá ser ese muro de contención. Y eso dependerá mucho para saber si el presupuesto sale o no balanceado. Porque tal como están las cosas, ya hay un déficit fiscal bastante grande. No es el peor de América Latina, evidentemente, pero hay una inflación de 3 o 4%, hay una pérdida de reservas, hay una subida del dólar escandalosa y por lo tanto sube todo. En fin, hay una subida del gas, etcétera. O sea, hay una serie de medidas que el gobierno va a tratar de detener o rebajar. Y eso tiene que hacerlo con algún tipo de intervención, ya sea mano militar o ya sea con dinero de todos los peruanos. Y eso es lo que veremos en los próximos meses. Así que todavía hay mucho pan que rebanar. Muy bien, Víctor Andrés. Efectivamente, ahí hay algunos elementos que, en fin, el gobierno va a tener que empezar ya ahora a tomar directrices en torno al curso económico del país. En fin, hasta ahora el tema económico, siendo un tema gravísimo, siendo el factor que agobia a los peruanos por la crisis, la recesión, la falta de empleo, la carencia de oportunidades, sin embargo, el asunto económico, digamos, no ha ocupado el debate central por otros asuntos que han ido ganando el imaginario nacional en el actual momento, ¿no? Pero creo yo que a partir del tema presupuestal, la economía va a imponer su propio peso y va a hacer que las decisiones en torno a ella tengan una gravitación que va de alguna manera buscar encuadrar o circunscribir la acción política concreta. Bien, en torno a eso, tú, Juan, alguna vez has señalado que el manejo presupuestal por parte del gobierno le va a dar una suerte de aliento para poder, justamente lo que decía Víctor Andrés, negociar, porque de eso se trata. El proyecto gubernamental
pasa a la comisión de presupuesto y durante hasta que termine el año, antes de la aprobación, se van haciendo los ajustes en consonancia con la representación nacional. Ese es un momento objetivo, así como suena, de conversación, de negociación, para que el instrumento público que va a dirigir el proceso económico nacional, el ejercicio presupuestal, el gasto y los ingresos, pueda tener la legitimidad para el año siguiente. ¿Cómo tú visualizas este momento? ¿En qué momento se encuentra el gobierno y la oposición, el parlamento y el ejecutivo, cuando están a puertas de iniciar el debate presupuestal, que, como hemos dicho, se inicia este jueves con la presentación de Bellido para hacer la sustentación del mismo? Juan. Bueno, primero un mensaje a los opinólogos, ¿no?, de Realpolitik, para que no se rasguen las vestiduras. En la extraordinaria película Lincoln, y eso es algo que tiene que ver con tu pregunta y con lo que acaba de decir Víctor Andrés sobre el presupuesto, Abraham Lincoln le dice a uno de sus asistentes que en relación a la negociación que estaban haciendo para sacar adelante el proyecto que abolía la esclavitud, ofreciendo presupuestos, Así es. Decía, si nuestra prioridad, que es sacar la ley, se junta con la necesidad de un parlamentario, hagamos política y hay que darle lo que quieren. Eso dice Lincoln, ¿no? O sea, no estamos hablando de repartijas, de nada. Entonces, para eliminarla, para abolir la esclavitud. Claro. Y aún más, el traductor pone toma y daca, una cosa así. Bueno, eso es política, pues. O sea, eso se contrarresta con operadores políticos que pueden decir, oiga, usted estaba utilizando los presupuestos mal, qué sé yo. Bueno, eso es otra cosa. Pero que el gobierno está en el derecho de empezar a darle prioridad a ciertos parlamentarios para que de esa manera puedan obtener algunas ventajas y de esa manera conseguir su voto, ahí se ve la solidez de los partidos, pues, ¿no? O sea, no me vas a comprar con una prebenda, primero están mis principios, ¿no? El papel de los operadores políticos de cada partido, esa es otra cosa, pero que el gobierno puede hacerlo, lo puede hacer, y que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, eso obviamente, la negociación presupuestal es una cuestión que indiscutiblemente va a cambiar el panorama político en los próximos días. Estamos viendo ya el silencio de algunos parlamentarios que no quieren chocar con el gobierno simplemente porque ya los ministros van a empezar a desfilar por las comisiones respectivas, por la comisión de presupuesto. Aún más, Bellido va a ir a sustentar el presupuesto ya en estos días, va a ser la segunda presentación de él en el Parlamento, luego empieza a ir cada ministro y los titulares de cada pliego, y eso obviamente también va a abonar en lo que Víctor Andrés decía con bastante propiedad hace unos minutos, en el fortalecimiento del gabinete, porque yo también coincido en que el voto de confianza ha fortalecido al gabinete, es una victoria, nos guste o no, ¿no? Que fue por unos votos más, unos votos menos, es algo que ha consolidado a Bellido, inclusive se le ve mayor seguridad a él en sus planteamientos, y aún más ya sabe cuáles son las debilidades de este Congreso y hasta dónde pueden llegar. Yo creo que ya olfatearon que hay mucho opinólogo y poco político, ¿no? Mucho tuitero y poco político hay en el Congreso. Entonces, ellos ya se han dado cuenta que el poder real como tal no lo están ejerciendo y obviamente van a seguir en sus medidas. Creo yo que algunos intentos de querer cambiar la actual forma de hacer las cosas en el Parlamento van a fracasar. Ayer estaba viendo el debate de la Comisión de Constitución sobre el tema de la confianza, y vi como un parlamentario de Perú Libre, de cuyo nombre, no es que no quiera acordarme, sino que no me acuerdo, la verdad no me acuerdo el nombre de este parlamentario, pero dijo una cosa que dejó, que no obtuvo una respuesta adecuada de parte de la presidenta de la comisión cuando dijo, ustedes invitan a los constitucionalistas a su medida, nosotros también queremos que se invite al señor Landa y al señor Eguiguren. Eso merecía una respuesta contundente, pues, de parte de la presidenta del Congreso, que es eso de parlamentarios a mi medida, ¿no? Estamos hablando de grandes constitucionalistas, los que se han invitado, o gente que sabe del tema constitucional, pero el otro fue atrevido y dijo eso, y que él quería que invitaran también a Landa y a Eguiguren, que como sabemos son personas que tienen posiciones bien cercanas al oficialismo, y que en ese caso sí están a la medida, en muchos casos, de los planteamientos oficialistas. Y no obtuvo respuesta, lo cual a mí me demuestra
que el tema constitucional o el tema de modificaciones. Oye, Juan, además, sí. Juan, el señor Landa salió muy mal parado del Tribunal Constitucional. Así es. Hay que recordar eso. Y también consultó. Fue separado, no creo que no fue ni siquiera presidente del tribunal, fue separado, hubo problemas ahí tremendos y sus propios colegas lo separaron. Y en el caso de Eguiguren, sí es más, yo creo que es más valioso que Landa, por supuesto que sí, pero fue embajador de Humala en España. Y ministro de Justicia. Y ministro de Justicia sin pena ni gloria. Sí. Y también, y tengo entendido que grandes consultores del gobierno, sobre todo Landa. No, y Eguiguren también hizo un negocio con la SUNAT para tener una bonificación importante para un juicio, con la Telefónica, creo. Así es. Entonces, intentan descalificar y lamentablemente no hay una respuesta política contundente de parte de la señora Juárez, cuando le dicen que está invitando solamente a parlamentarios a su medida, ¿no? O de un solo lado, constitucionalistas, cuando los oficialistas, en este caso Perú Libre, son los que hacen eso. Entonces yo creo que el debate constitucional lamentablemente se va a entrampar, y creo que como buenos izquierdistas, y ya que tú, mi querido Ángel, una vez más coincidimos en el libro que estamos leyendo, el ocaso de la democracia. De la democracia. La ascensión por el autoritarismo. Hay que decir, pues, una vez más, todo eso está escrito, ¿no? Pasó con Erdogan, pasa en Polonia. Mira, es interesante, Erdogan es la izquierda y Polonia es la derecha. Y Hungría también, ¿no? O sea, claro. Pero los métodos son los mismos. Sí. Ponen contra la pared a la oposición, utilizan las redes sociales intensamente, hacen del plebiscito, del referéndum, una arma política, todo un argumento lo reducen a una X, ¿no? Sí o no, ¿no? El manejo de la y prensa. Hay entusiastas colaboradores, tienen pues a la descalificación como norma. Si tú no piensas como ellos, te descalifican de errante, no entran al debate, hacen planteamientos absurdos. Ayer hemos visto a Castillo diciendo que hay que ir a debatir al Brain para distraer a la opinión pública. Y tanto la Applebaum como la periodista que escribe el libro de Cómo caen los países de Erdogan, sí, ambos dicen lo siguiente, ¿no? Dicen una mentira a las 8 de la mañana, y cuando sus asesores le dicen, oiga, presidente, usted está mintiendo, no importa, a las 8 de la noche digo otra mentira, ¿no? Entonces van cambiando de narrativa, pues así de una manera impresionante, y no pasa nada, ¿no? Y los medios no hacen fact-checking, se tienen de miedo porque dependen de la propaganda estatal. Así que yo creo que conforme pasen los días, van a encontrar herramientas para poner contra la pared al Parlamento, y ese va a ser muy funcional a sus objetivos. Sigo pensando que la resistencia está en la calle y en la formación de opinión extraparlamentaria, no en el Parlamento. Sí. Yo creo que el Parlamento por sí solo, siendo además, a pesar que es la institución que le corresponde hacer el contrapeso al gobierno, frenarlo, fiscalizarlo, controlarlo, por las cosas que ustedes han señalado, tiene debilidades, sobre todo la inexperiencia marcada, lo que hizo el Lagarto al impedir que pudieran reelegirse los congresistas, como sucede en todos los países democráticos, y que fue aplaudido por gran parte de la población, que yo creo que hoy día estará, supongo yo, abatida, arrepentida por esta malquerencia, ¿no? De que ese tipo de falsas renovaciones ayudan a las instituciones. Todo lo contrario, el Parlamento es una institución que justamente se caracteriza por la experiencia, porque los parlamentarios, como sabemos, pero aquí en el Perú no se conoce, ¿no? Son funcionarios especiales, son más bien representantes, son como abogados apoderados de sectores de la población, ¿no? Entonces, no manejan, digamos, la cosa pública, no administran, sino hacen control y traducen la voluntad popular. Pero, en fin, esto debe dar lugar a una explicación en otro momento, y ahora tenemos un Parlamento que efectivamente puede ser funcional con un régimen que tiene, sin duda alguna, intenciones autoritarias. El problema es cómo sale. Preocupante que el escenario de la negociación presupuestal pueda ser una herramienta de fortalecimiento de esta tendencia, y que haga que algunos bisoños congresistas
justamente pues caigan en esta trampa y entonces a cambio de algunas promesas para sus regiones o pueblos, amainen su entusiasmo democrático y estén dispuestos a hacer de la vista gorda. Espero que no suceda, pero hay que estar también atentos a una posibilidad de este tipo. Bueno, este programa ha sido muy interesante, hemos conversado sobre las posibilidades que se abren, el gobierno de Castillo está iniciándose, hay muchos trompicones, hay demasiados elementos que a veces cuando concurren en una coyuntura demasiadas cosas, el elemento puede ser contradictorio porque no nos ayuda a fijar a la ciudadanía, la dispersa. Entonces tienes tú desde los temas de lo que pasó con Bellido en el Congreso, le dijo o no le dijo a la congresista, hasta estos temas presupuestales de fondo, pasando no por la vigencia de algunos personajes que no debieran estar en el equipo ministerial. En fin, un programa importante que esperamos nosotros haya servido para que usted, amigo que nos sigue en estas redes y en estos medios de comunicación, pueda formarse una opinión responsable, razonada, alimentada por los comentarios que hacemos y que le sirva para que usted tome criterio en defensa de los principios e ideas que por supuesto ustedes creen más que nadie. Ha sido un gusto de estar con Juan, con Víctor Andrés y con todos ustedes que nos siguen todos los miércoles en este su programa y esperamos estar nuevamente la próxima semana analizando estos aspectos candentes de nuestra sufrida, problemática realidad nacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana.